Vamos a buscar en Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias por este momento. Te pido que hables, Señor, conforme a tu voluntad, que tu palabra dé el fruto, Señor, que tú esperas. Nos disponemos para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, este pasaje es un discurso de Pablo que hace a la iglesia de Éfeso, y dice la palabra que él llama a los ancianos y les dice: bueno, yo sé que ustedes se han comportado de la manera que se espera, se han comportado humildemente, que no han escatimado servir al Señor, y les pone de presente, les instruye a seguir con esa intención de fe, con ese impulso que llevaba a estas personas a comportarse como habían aprendido de él. ¿Cómo era como habían aprendido de él? Que él no escatimaba los esfuerzos para predicar la palabra. Entonces, él, bueno, en este discurso él les dice: yo he hecho mi parte, por decir así, estoy libre de responsabilidad porque yo ya les prediqué, les estoy enseñando, ahora deben ustedes ver por ustedes mismos qué va a suceder con la fe. Y esto es lo que sucede cada vez que uno habla la palabra. Cada vez que yo vengo aquí y les comparto un pasaje, yo salgo de la responsabilidad y empieza la responsabilidad de ustedes. ¿Qué hacen ustedes por ustedes mismos según la fe? ¿Cómo utilizamos eso que el Señor nos ha dado? Entonces el Señor ha colocado en mi corazón hablar de un tema que es importante, que lo mencionamos esta mañana en Salem, y es el tema de que hay muchas cosas que a veces se tienden a perder. O sea, hay muchos propósitos, muchas cosas que el Señor quiere hacer, que quiere dar, que se tiende a perder. ¿Por qué estas cosas se tienden a perder? Generalmente por una errónea consideración de nosotros mismos, ¿sí? Es decir, a veces nosotros, para bien o para mal, nos autopercibimos de una manera específica. Entonces, para empezar a desarrollar este tema, es necesario mencionar acerca de un tema que parece que no tuviera nada que ver, pero sí tiene que ver, que es el tema del arrepentimiento. El arrepentimiento no es ¿cómo se puede decir? Esa actuación de uno decir: estoy arrepentido, ¿sí? El arrepentimiento bíblicamente nos cambia la autopercepción de nosotros mismos. Ya sea que usted tiene una percepción muy, muy levantada o muy menoscabada de nosotros. Entonces, nos hace cambiar esa percepción para empezar a actuar de manera coherente con lo que ahora pensamos de nosotros, ¿sí? Entonces, esto es un área que toca el tema de por qué nosotros pecamos. Y usted peca y yo peco, y en la mayoría de esos pecados no los hacemos con la convicción, digamos, de que estamos pecando, sino sencillamente porque actuamos de una manera que consideramos que tiene que ir. Por ejemplo, la incredulidad a veces se disfraza de esa manera. A veces uno dice: no, yo pues o puedo no estar sirviendo, digamos, en la iglesia,
pero yo sí tengo mi relación con el Señor. O pueda que yo no sea la más fiel o el más fiel eh, en asistir a la congregación, pero yo mi vida la tengo, yo vivo de una manera buena, de unos valores buenos y todo eso. Es un ejemplo para mostrar que para que haya el arrepentimiento debe haber la certeza de que algo está mal percibido, ¿sí? Por eso es la percepción, la autopercepción. En este tema tiene que ver el asunto porque en muchas cosas que son del camino de la fe, nos vamos a encontrar con que hay propósitos, proyectos de Dios que no se logran desarrollar, a veces no porque no creamos en sí, ¿sí? Al Señor, sino porque nos autopercibimos erróneamente. Entonces, uno de los trabajos que hace el Señor con el apóstol Pablo es que le enseña a autopercibirse, ¿sí? Por eso él no se le baja, por ejemplo, el ánimo cuando estaba en la cárcel. Seguramente era duro, ¿sí? Y humanamente seguramente había una aflicción, pero el ánimo no hace que, o sea, esa sensación no hace que él cambie el rumbo de su camino, sino porque cuando uno está desanimado, ojalá que solamente fuera el sentir del desánimo. Cuando uno está bajo de fe, bajo de nota o como le quiera decir, el problema de estar así es que sus acciones empiezan a ser en consecuencia de eso que sentimos. Entonces, ¿qué es? Es decir, por ejemplo, no, yo no hago esto porque no tengo futuro en esta actividad. Mejor ni me meto por aquí porque no creo que lo logre. Mejor ni me meto a hacer este negocio porque no creo que me vaya bien, no tengo experiencia. Entonces, esas cosas nos pueden llegar a paralizar, ¿sí? Entonces, una cosa es lo que uno dice aquí, lo que uno comparte, y otra cosa es lo que cada uno hace con la palabra que está recibiendo. Entonces, y esto era lo que el apóstol Pablo quería que no se perdiera. Esto lo vemos, mire, esto se repite generación tras generación, porque si a ellos les pasaba, ¿sí? Si a esa iglesia le sucedía esta situación, ¿y en qué repercute esto? En que uno pierde el enfoque de qué es lo que está haciendo, de por qué lo está haciendo, de hasta qué punto soy yo y hasta qué punto es el Señor. Y esto es importante porque hay un punto que lo tocábamos hoy también en Salem, y es que el Señor utiliza lo que nosotros somos. Y a veces uno piensa que el Señor va a coger y va a decirle a uno, bueno, para poderte usar vamos a cambiarte estas características y a partir de ahora vas a ser una persona disciplinada y vas a ser, no eras lector de la palabra, ahora te vas a convertir en lector de la palabra, no eras templado, templanza, ahora vas, no, el Señor actúa con lo que nosotros tenemos, ¿sí? Con lo poco que nosotros tenemos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el camino, en el servicio, si nosotros no lo entendemos así, usted se va a dar cuenta de que usted no es suficiente, de que mejor ni para qué se mete en el tema, de que usted está viviendo una farsa, pasándose por creyente, por cristiano, por siervo de Dios, o lo contrario, ¿sí? O el sesgo contrario, que es yo que me voy a estar metiendo ahí, yo que tengo esta posición. Entonces eso descompensa. Y al descompensar el entendimiento personal o la autopercepción que nosotros que estamos hablando, hace que se dejen de llevar a cabo propósitos, ¿sí? Entonces, les dice Pablo a ellos, a la iglesia de Éfeso, ahora me voy, porque él se iba a ir, él iba a irse a otra ciudad, si no estoy mal, y ustedes van a tener que ver por ustedes mismos. ¿Cómo deben hacerlo? Les dice Pablo. Como yo lo he hecho. ¿Cómo es como Pablo lo hace? O sea, usted y yo, ¿cómo tenemos que caminar ese camino? Como Pablo lo hacía, como dice aquí. A ninguna cosa hago caso. Imagínese. O sea, usted tiene, para poder caminar en esta carrera de la fe, tiene que mandar a callarle la boca a más de una situación. A ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Eh, en complemento con lo que mencionaba esta mañana ya, un tema que nos muestra muy claramente esto, que, que, que se puede decir que complementa la experiencia de Pablo, es la experiencia de Gedeón. Cuando viene el ángel del Señor a Gedeón y se le presenta, le dice, vas a ir a liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Los madianitas eran un ejército fuerte y ellos los estaban eh, oprimiendo a los israelitas. Y no solo eso, sino que llevaban un buen tiempo ya en esa situación. O sea, ellos ya estaban bajo la autoridad de los madianitas y de otros pueblos que estaban alrededor. Y entonces, ¿qué sucede? Que venir a romper con ese ciclo que ya se llevaba, para Gedeón era una cosa impensable. Y sobre todo era impensable porque él se miraba a sí mismo y decía, yo soy el menor en la casa de mi padre y yo, para rematar, nací en la tribu más pequeña de todo el pueblo de Israel. Entonces mire que, y Pablo también, o sea, él tenía que mandar a callar sus propios argumentos, la autopercepción, ¿sí? Por eso es que cuando usted diga, no, es que yo sí no, es que ahí estoy pintado, yo no sirvo para esto, es que yo entiendo, porque todos tenemos la experiencia, a uno eso lo mueve, lo aflige o lo quiere desenfocar, pero en la fe, aunque parezca algo exagerado, uno tiene que hacer caso omiso de los errores de uno, ¿sí me entiende? O de las fallas o de las, ¿qué puedo decir? De las debilidades de uno. Uno tiene que mandar a callar todo eso, porque si no, no se avanza. ¿Sí? Entonces, no, lo que pasa es que el Señor me ha dado la palabra, el Señor me ha dado la revelación, porque hay gente que el Señor le da, por ejemplo, un don. Y dice, no, pero yo, no sé, me da miedo equivocarme, eh, o de pronto es cosa de mi imaginación, de pronto es que no, que por aquí no es, ¿sí? Y todas esas cosas al final rompen el propósito del Señor. Entonces, hasta que nosotros no entendamos que el Señor trabaja con lo que nosotros tenemos, como le dice a Gedeón, le dice, ve con tu fuerza, o sea, con la tuya. No es como que ten esta porción de fuerza y tú, y ahí sí preséntate, porque si a mí me dicen, te doy la fuerza, te doy la capacidad, yo digo, yo sí lo hago, ¿cierto? Pero cuando a uno le toca enfrentarse con lo que uno tiene, que uno sabe que es poco, ahí ya es difícil creerle al Señor. ¿Cierto? Porque uno dice, ¿cómo voy a hacer para sostener, para ayudar, para liberar, para lo que sea? Entonces, según Pablo, ¿cómo hay que hacerlo? Haciendo caso omiso de muchas cosas que hay alrededor. ¿Sí? De ninguna cosa hago caso, con tal de que se produzca el fruto. Entonces, ustedes, les dice Pablo, tienen que ver por ustedes mismos ya, porque yo me voy a ir. Y van a haber muchas cosas que van a tender a perderse, y esto sucede en el día a día de la iglesia. La palabra se está dando, abundancia de palabra, y como dice la parábola del sembrador, y hay mucha semilla que cae en tierra seca, que no da el fruto, que queda como ahí, se perdió. Aparentemente se pierde, y no aparentemente, sino que en realidad hay semillas que el Señor quiso plantar en usted que se han perdido, a veces por la incredulidad, eh, sobre todo por no aprender a conocer que no somos nosotros, sino el Señor. Entonces, en la debilidad, porque a veces uno se tiene que enfrentar al servicio. ¿Y por qué hablo del servicio? Porque aquí esto, la palabra lo dice, mire. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio. Por eso traje esta versión, porque la nueva versión habla del servicio. El servicio que el Señor me ha encomendado. Entonces, a veces a uno el servicio le supone humillación, le supone tensión, a veces vergüenza, ¿sí? A veces a uno le toca hacer las cosas y es vergonzoso hacer lo que uno tiene que hacer, ¿sí? O a veces es difícil, es incómodo, es criticado, lo que sea. Entonces, recuerde cada vez que usted se enfrente a cualquier situación que el Señor le permita, que no es por usted mismo, ¿sí?
que es mediante el poder del Señor, que sí el Señor va a usar las características suyas, no espere que el Señor le cambie los contextos. ¿Sí? No espere que el Señor, para ayudarlo en la fe, porque a veces uno quisiera como que le tiren un salvavidas en la fe y que lo saquen. Y uno piensa que el salvavidas es, no, que yo no tenga esta dificultad, que yo no tenga esta escasez, que yo no tenga esta pérdida. Lo que sea, piensa uno que esa es la forma. Y si esa fuera la forma, el Señor sin dudarlo lo haría, ¿sí me entiende? Pero al final de cuentas no. Por eso hablábamos, no sé si recuerdan, un día de que los milagros era como esas cosas como esas semillas que caen y se pierden, porque mucha gente veía el milagro, pero finalmente no entendía y no creía en el Señor. Ese es otro punto. La gente puede estar sentada y creer, ¿sí? Pero creer con fe es diferente. Mire, hay un punto en el que hay que tener en cuenta y es que es el tema de la salvación, porque nada de esto está desligado a la salvación. O sea, cuando nosotros le servimos al Señor, cuando lo buscamos, no es como la gente piensa que es para que el Señor bendiga mi vida, para que el Señor me prospere, sino para salvación. Todo lo que hacemos es para la salvación de nuestra alma. ¿Cómo entran las almas al cielo? Dice la palabra que hay una puerta estrecha, ¿sí o no? Y para eso uno tiene que entrar por la puerta. Y entrar por la puerta significa que usted tiene que caminar en ese camino angosto. De esa manera, y por esa razón, es que no basta con creer. Porque hay dos cosas importantes en la palabra, y es quienes encuentran la puerta, pero quienes, y la otra cosa es quienes entran por ella. ¿Sí? Entonces la palabra tiene esa función, presentar la puerta. ¿Sí? O sea, usted viene y está encontrando la puerta. De ahí a que usted entre por esa puerta, ya es otro tema, ¿sí me entiende? Que usted empiece a caminar, que sea constante el, el, el desarrollo de la fe, es otra cosa. Porque gente que cree, hay mucha. Pero haga de cuenta que están aquí afuera y saben que ahí es la puerta, pero están afuera, ¿sí me entiendes? Como que no me meto en el tema. Entonces, ¿por qué estos dos temas tienen que ver? Porque la palabra, que es la semilla que usted recibe, tiene la función primero de presentarle la puerta y segundo, de que usted entre o no entre. Y esto es lo que Pablo les decía. Ustedes tienen que ver por ustedes mismos qué van a hacer con lo que están recibiendo. ¿Sí? Y les da las instrucciones. Pero finalmente, ¿quiénes son los que tienen que hacer? Ustedes. ¿Sí? O sea, nosotros. Entonces usted es responsable de que cuando usted recibe la palabra del Señor, cuando usted recibe el llamado del Señor, ¿qué hace con eso? Entonces el Señor me pone en el corazón decirle a cada uno, no deje perder las cosas, los planes que el Señor le había propuesto. ¿Sí o no? Que a veces uno con gente dice, ve, ¿y qué tal si hacemos tal cosa? Un amigo, por ejemplo. Salgamos, sí, yo te llamo y se pierde, ¿sí o no? Hay cosas que quedan ahí y muchas cosas con el Señor quedan así. Y a veces ni cuenta nos damos porque hasta se nos olvida. ¿Sí? Entonces, piensa en lo que el Señor a usted le ha propuesto, cada uno. Eh, y piense si de pronto se ha perdido algo de eso hasta este momento. Es que el Señor me quería llevar a tal punto y yo me he distraído con otras cosas, he estado en otro tema y no se ha cumplido, no se ha podido cumplir. Cuando uno habla de la semilla, que es la palabra del Señor, la semilla en sí misma no tiene importancia, o sea, en el sentido de que no tiene aparente valor, ¿sí o no? Porque es una semilla pequeña, es algo pequeño. Esa semilla se convierte en algo importante cuando tiene un fruto. Lo mismo pasa con el Señor. Si usted escucha la palabra y la palabra no pasa de ahí, de haber sido escuchada, pues no pasa nada. ¿Sí me entiende? Usted no está logrando nada importante con eso. Lo que es importante es el fruto que sale de la palabra. Por eso cuando oramos antes de iniciar, decimos, Señor, que tu palabra dé el fruto que tú esperas. Porque si no,
Mire, hay muchos creyentes que están desenfocados y que han echado a perder planes y propósitos de Dios por no tener las cosas claras en cuanto al percibir lo que ocurre alrededor. Entonces Pablo les estaba enseñando que hay que hacer apagar, mandar a callar argumentos que van a ser el obstáculo. Ayer hablábamos de los engaños. Ahí entra, ahí ya también en este tema, entra el otro ingrediente que hablábamos ayer, y es que el enemigo coloca esos obstáculos para que usted de alguna manera se zafe del propósito. No, lo que pasa es que el tiempo o el clima o la persona o las dificultades hacen que yo no pueda seguir en el propósito del Señor. Yo mismo, por ejemplo, uno puede decir, no, lo que pasa es que yo mejor me retiré porque yo no tengo el don, no tengo la capacidad para hacer esto, para cumplir con esta obra, sé que hay gente mejor, ¿sí me entiende? Entonces, el problema de eso es que se echan a perder muchas de las opciones que el Señor ya nos ha puesto. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que la palabra se puede llegar a quedar en una oferta nada más. La oferta ya usted la recibe, pero de ahí que celebremos el contrato, eso es otro tema, ¿sí? Entonces, lo que el Señor quiere es que usted se meta y que se celebre ese contrato con el Señor para que las cosas den el fruto. Entonces, esto requiere la aceptación de las condiciones dadas por Dios. A Gedeón el Señor le puso a aceptar que él era el más joven de la casa de su padre, que era de la tribu más pequeña, pero que aún así a través de él y con la fuerza que él tenía, que era poca, tenía que liberar a Israel de Madián. Entonces este personaje, Gedeón, pudo haberle dicho, no, pero pues ahí en otra tribu puedes encontrar otro mejor, me hago a un lado, no creo que el Señor opere a través de mí de esa manera. ¿Sí o no? Y aquí más de uno, cuando el Señor nos pone a desempeñar una función, le hacemos el quite al Señor. No, yo sí voy a la iglesia, pero no me pongo a servir mucho porque no, a mí no se me da bien eso. Uno le dice a alguien, venga, haga la oración. No, es que yo oro feo, yo no tengo la capacidad. Así le dije yo una vez al apóstol Ruth, que me dijo, haz la oración allá en Salem. Y le dije, no, lo que pasa es que yo soy malísima para animar, entonces las oraciones me quedan todas muertas ahí. Y eso es un error, ¿sí me entiende? Porque para poder caminar en el camino de la fe es necesario que cambie la autopercepción, que cambie o que nosotros aprendamos a pagar los obstáculos mentales y a veces reales que tenemos. Entonces, recuerde que su situación o que su debilidad o que lo que usted es no es impedimento para que el Señor se glorifique. Y que al contrario, el Señor se va a glorificar generalmente a través de aquellos que no poseen las características. Entonces eso a uno lo deja parado desde otro punto, ¿sí? Entonces uno dice, sí, yo soy joven, soy el pequeño de la casa de mis padres, soy el que no tiene, el que nació sin los talentos, el que nació sin las formas, pero voy y me presento. Ahí opera el Señor cumpliendo el propósito. Entonces, deja uno de lado lo que considera de sí mismo, por eso dice, no estimo preciosa mi vida. Mi vida, en la nueva versión, dice, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de terminar la carrera y que se lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, miren ustedes que entre nosotros el Señor ha levantado algunos siervos. Como les decía Pablo también, mirad por vosotros que entre nosotros el Señor ha puesto, algunos de nosotros el Señor nos ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor que ganó por medio de la sangre. No deje perder ese propósito. Entonces, a usted el Señor le dio una función, no deje perder el propósito. Hágalo sin importar lo que usted piense de sí mismo y más aún lo que piensen los demás de sí mismo. Entonces, les decía esta mañana que esto hay una situación aquí y es que
el que confía en el Señor empieza a tener una cierta confianza en sí mismo. Sí me debo entender, o sea, no es como que usted confíe en usted mismo, sino que el confiar en el Señor le hace conocer que usted es suficiente para, ¿sí? Para determinada situación, para enfrentar determinada circunstancia, que no hubo errores ahí. Entonces eso hace que se desarrolle el propósito. Porque si no, hay frenos. Algunos, es como que usted va caminando y dice, no, voy a parar porque viene la montaña y me da como susto, entonces paremos un momento. Hay frenos que son momentáneos, menos mal, en la vida de la fe, que usted dice, bueno, y se vuelve a enfocar, coge fuerza y avanza, pero hay unos frenos que sencillamente hace que se pierdan los propósitos, que se pierdan los destinos, que se pierdan los cumplimientos de las promesas. Entonces la palabra queda ahí, simplemente como la mera oferta, como la semilla que cae en una tierra que es infértil. ¿Sí? Entonces nosotros debemos procurar ser la tierra fértil. Ahora, pastora, pero ¿cómo yo puedo hacer? Si yo soy yo, o sea, yo tengo las características que el Señor me dio, ¿cómo hago para yo mismo hacerme fértil? A través de la fe. ¿Por qué? Porque la palabra crece donde hay fe. La tierra fértil es la tierra que le crea el Señor. Entonces, para muchas cosas que usted tiene que enfrentar, usted tiene que creerle al Señor, para que crezca, para que dé el fruto, ¿sí? Mire cómo les dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida van a venir a ustedes lobos rapaces. Este es el segundo punto, digamos, el segundo tema que viene con esta palabra, y es, uno presenta la palabra que es decirle, mire, esta es la puerta. Ya usted mira si entra o no entra, ¿sí? Ahora, si usted entra, ahí empieza. Vienen lobos rapaces, o sea, viene el enemigo de Dios a quererle quitar. ¿Sí? Entonces usted está corriendo su carrera con un tesoro en sus manos y el enemigo va a tender a quitarle eso, y si se lo deja quitar, pues usted queda sin nada, ¿sí? El enemigo dice, vendrán lobos rapaces que quieran quitar lo que Dios ha dado y no van a perdonar nada, pero recuerden que yo estuve de día y de noche. Eso es como decirles, recuerden, es como decirle, sí, el lobo. Usted puede decir, tiene la razón, vino el lobo y se lo quitó, pero recuerde que yo estuve de día y de noche. Es como, no es excusa, ¿sí? Recuerde que yo ya les advertí, recuerde que la palabra ya fue dada. El primer paso ya fue dado. Para usted que está aquí sentado, ya fue dado. Entonces el problema ahora es que, ¿qué hace usted con la palabra? No se la deje quitar, no deje que el enemigo le arrebate. ¿Por medio de que le quita el enemigo? Por medio de la incredulidad. Entonces, claro, usted viene y dice, no, sí, bueno, la palabra. Porque creer en la Biblia es fácil, pero creer que la Biblia puede ser real en uno, ese es otro tema, ¿sí? Uno dice, no, sí, de hecho ya está comprobado, o sea, eso no está ni en discusión. Ya está comprobado que la palabra contiene relatos históricos reales que sucedieron de determinada manera. Denle la explicación que le quieran dar los científicos y todo, pero está comprobado. Entonces, ¿creer que eso pasó? Sí. Ahora crea que esto que pasó aquí pasa en su vida o va a pasar en su vida. No, que sí, pero es que Moisés era un gran personaje, es que Abraham, la fe de Abraham, sí, pero a través de lo poco que usted tiene. Por eso dice, no tenga en consideración su propia vida. No haga caso de ninguna cosa. Simplemente creerle al Señor. Porque en todo el tiempo, les dice Pablo, yo les he enseñado que así se debe ayudar, que así se debe trabajar, trabajando así se debe ayudar a los necesitados a recordar las palabras de Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es decir, ¿cómo se trabaja? Porque mencionábamos en una predicación anterior, a veces uno quiere vivir siendo ayudado y no es correcto. O sea, ese fundamento no es de la palabra. Que me ayuden, que me pasen un poquito por acá, que, que haya un alma caritativa, ¿sí me entiende? Y concebimos a Dios de esa manera. Que Diosito me ayude, que me ayude a mis hijitos.
enfermedad. Y no es así. El sentido es diferente. El sentido es que usted ha aprendido a hacer las cosas como las hacían los antiguos, que es en este caso Pablo, y él les dice, trabajando así, van a ayudar, van a dar. Quiere decir, usted vaya y haga lo que le corresponde hacer, que el Señor le ha dicho que haga. Si es su servicio, pues su servicio. Si es creerle al Señor, vaya y créale al Señor. No que el Señor me dio estos padres que no me aportan, pues entonces a usted lo puso el Señor como el más joven de su familia a jalar un propósito, a jalar un proceso, ¿sí? Porque hay más de uno aquí que es el más joven que está jalando a la familia, ¿sí? Que está jalando a los que tienen cerca. ¿Para qué? Para que le crean al Señor. Y si usted se pone a indagar en sí mismo, va a encontrar que usted por su capacidad no va a poder, que usted no va a poder convencer. Si yo me pongo a ver, yo tengo la plena certeza de que yo no voy a poder convencerlos a ustedes, de nada. ¿Sí? Pero más bien hago como dice Pablo, no hago caso de esas cosas, no considero lo que soy yo, sino que doy el paso por medio de la fe. Y los frutos se van dando. Desde mi punto de vista de mi servicio al Señor, hago mi parte. Ahora usted haga la suya. También créale al Señor. Que si yo le doy la palabra que aquí le dice que no importa su pecado, que no importa el error, que no importa de qué nivel viene, si es el más bajo, pues el más bajo, que no importa su enfermedad, su situación, su condición de fe. Mire, porque a veces uno dice, no, es que no tengo la fe para creer. Entonces ya ahí muere el propósito. No, créale al Señor que aún en su pequeña fe, ¿cómo es que les dice? Bueno, se me escapa el pasaje, pero hay un pasaje que les dice algo así. Aún con la poca fe que hay en la gente, aún ahí el Señor trabaja, porque basta con que haya un poco de fertilidad en la tierra para que produzca el fruto que el Señor espera. ¿Sí? Entonces, mire, cuando uno ya lo entiende así, uno no espera que le den todo pensado, todo mascado, todo dicho, todo dado. Uno empieza a trabajar y a dar los pasos de fe que el Señor espera que usted haga, valora los lugares, porque si yo me doy cuenta de que hay mejor gente a mi alrededor que puede cumplir con esa función, no me la dejo quitar tan fácil, ¿sí? Si tengo el enfoque correcto, porque si no, si yo tengo el enfoque incorrecto, digo, que lo hagan los duros, que lo hagan los que saben, que lo hagan los que sí tienen, y me corro. Y como les decía esta mañana en Salem, si usted le da su cargo a otra persona, el sueldo va para otra persona. Usted no va a recibir ningún pago. Entonces, bien o mal, usted hágalo, porque va a llegar el final del mes, entre comillas, pues, y le van a pagar. El Señor le va a pagar por la fe que usted ha invertido en la obra, ¿sí? Y no se va eso para otra gente. Entonces, es poco importante la condición personal, para que cuando usted vaya y el Señor le ponga a alguien a hablarle delante, no se ponga a examinar si está bien o mal, si se le nota la bendición del Señor o no se le nota, si tiene este carácter o el otro, porque a veces es cierto que hay gente, por ejemplo, un pastor determinado que tenga un carácter específico y eso es un obstáculo a veces para la gente. Y la gente dice, no, pero es que cómo, tal cosa. Todo eso, como dice Pablo, no haga caso de ninguna cosa. No, que el fulano cometió el error, no haga caso de ninguna cosa. No, que este lugar donde me pusieron a mí a predicar es el más feo, el más olvidado, no haga caso de ninguna cosa. Porque si no, su propia mente lo saca del camino, lo saca del propósito, ¿sí? Y se echa a perder. Hay muchas cosas que son pérdidas, ¿sí? Muchas palabras. Aquí a más de uno nos han dado palabra profética, por ejemplo, promesas del Señor. Y se le olvida a la gente porque no las tiene presentes. Porque uno dice, no, pues ¿cuándo se irá a cumplir eso? ¿Cuándo será que el Señor me va a cumplir eso que me prometió? No, téngalas ahí y no haga caso de ninguna cosa.
Esfuércese para que lo que el Señor le está dando en alimento espiritual no sea pérdida, no se eche a perder. ¿Sí? Y esto es lo que Pablo les quería enseñar antes de irse. Y es importante, mire, porque eso es como cuando uno mira en películas o en casos así de la vida real. La persona ya está en el borde de la muerte. Un último consejo. Uno dice, el último consejo va a ser el más importante, ¿cierto? Esto es lo que Pablo les está dando. Un último consejo antes de irnos, porque no tenían el celular para estarlo llamando, ¿sí? Y todo lo demás. ¿Cuál es el último consejo? No dejen perder. No deje perder el poco o mucho avance que usted ha tenido. Siga caminando. No que el obstáculo, que una razón, otra razón, me queda lejos, me queda cerca, me es difícil, me molestan, no me dejan, lo que quiera, no haga caso de ninguna cosa. Es el consejo más importante que Pablo le da a la iglesia. No eche a perder, no suelte. No que tengo el servicio y ahora ya no puedo ir por tal razón. No deje de caminar, no deje de transitar ese camino. Porque si usted lo deja, el rato menos pensado se ve es afuera. Y de pronto no se da ni cuenta de cuántas cosas se echaron a perder que el Señor quería hacer. ¿Sí? Entonces, por esa razón, para concluir, es que el Evangelio parte de algo importante que es el arrepentimiento. No porque el Señor quiera vernos a nosotros pidiendo perdón y humillados, no ese es el hecho del arrepentimiento, sino que usted se perciba diferente y que esa autopercepción nueva le permita al Señor irlo empujando. No que yo no tengo, sí, pero sigues. No que no puedo, pero sigues. Que hay mejores, pero sigues. Que no es el lugar que yo quería, pero sigues caminando y no se echa a perder el propósito. ¿Sí? Ahora, esto hablando así como en términos generales, porque yo no puedo ponerme a puntualizar en las situaciones de cada uno, pero usted haga el ejercicio. ¿Qué me ha dicho el Señor? El Señor se me presenta con la palabra. ¿Qué me ha dado? ¿Qué funciones el Señor me ha dado? No las deje perder. Que es un consejo que le da Pablo a cada uno de nosotros. ¿Sí? No deje perder lo que el Señor le ha propuesto, porque si no se queda en la mera oferta, ¿sí? Y no se va a celebrar el contrato. Y cuando se celebra el contrato, ambas partes se benefician. ¿Sí? Entonces usted dice, no, ya me metí. Entonces usted empieza a recibir la retribución de parte del Señor en en distintas formas en las que el Señor se la va a poder retribuir. ¿Y cuál es lo que qué es lo que usted le da a Él? El permanecer en la fe, caminando, permanecer en el lugar donde el Señor lo puso. ¿Sí? No echar a perder lo que el Señor quería. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús, te doy por cada uno de tus hijos. Bendigo a quienes colocan sus tributos en tu altar, a los que presentan los pactos, Señor, delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aquí estamos, Señor, presentándonos delante de ti como un sacrificio vivo, agradable, Señor. Gracias porque no has tenido en cuenta nuestras debilidades, no has tenido en cuenta, Señor, lo que nosotros somos para querer trabajar en nuestra vida. Ponemos nuestra mirada en ti, Señor Jesús, sabiendo que de ti viene la victoria, el resultado.
que estás obrando a pesar de las imperfecciones. Por eso tú obras en la iglesia. Por eso tú has obrado en la iglesia de todos los siglos. Porque no es por hombres. Presento, Señor, a tus hijos. Bendigo la fe de tu pueblo, Señor. Manifiesta tu poder, Señor. En la fe que tus hijos colocan en ti, te bendigo, Señor. Estas peticiones, los pactos, Señor. Cada situación que necesita tu intervención, la ponemos delante de ti. Te pedimos que obres, Señor, a favor del pueblo que cree en ti. Y te damos gracias, Señor, porque podemos recurrir a usar el poder tuyo, Señor, para que te manifiestes poderosamente. Porque todo lo que nosotros no podemos hacer, tú sí lo puedes hacer, Señor. Esa es una certeza que tenemos en nuestro corazón. Porque ya hemos comprobado, Señor, que nosotros no podemos lograr muchas cosas. No podemos cambiar, pero tú sí, Señor. Por eso te confiamos nuestras peticiones, nuestras necesidades a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Muévete, Señor. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudando, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudando, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu
sino que tú vives en nosotros. Nos quedamos en la presencia. Gracias, Señor, por este momento. Sigue viviendo en medio de nosotros. En el nombre de Jesús.